El tema del día es presentado por Cemento Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Miren qué panel tenemos esta mañana aquí en el programa. Todos diputados. Comienzo de la izquierda a la derecha. Nelson Márquez, bienvenido diputado Nelson Márquez. Un placer siempre estar en su programa. Gracias Nelson. Maribel Espinosa, diputada Maribel Espinosa, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muy satisfecha de estar con compañeros diputados esta mañana. Muy bien. Es un honor que esté con nosotros, abogada, igual que al abogado José Alfredo Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto, Renato. Bienvenido. Un gusto saludarlo y de compartir con todos los compañeros. Y está el doctor Yavés Savillón también, diputado de Libertad y Refundación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Renato. Bueno, saludos a Nelson, a la abogada Maribel Espinosa, pues, y al abogado Saavedra. Es un gusto estar también compartiendo con ellos. Pues el tema que tenemos esta mañana no es el tema de la propuesta liberal como alternativa a la ley de justicia tributaria. ¿Lo agarró de sorpresa esta iniciativa o ya lo sabía? No, ya lo sabía. Ah, usted ya lo sabía, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y comparte la iniciativa? Yo creo que lo importante es aperturar un debate sobre un tema tan esencial para la vida del país. No hay duda que es una bonita oportunidad y el Congreso es el lugar indicado constitucionalmente para aperturar ese tipo de debates. Mire que yo tengo información que en el Congreso Nacional, pero claro, es que es bien difícil especificar qué grupo, pero que el Congreso, que su directiva está tratando de desentrampar este asunto de la ley de justicia tributaria. Y esto más, yo ayer creí cuando salió la iniciativa del Partido Liberal que había un consenso con el Partido Libertad y Refundación para presentar esta iniciativa como alternativa a la ley de justicia. Ayer yo lo pensé porque desde el Congreso me llega información que ya la directiva trata de llegar a acuerdos con el sector privado modificando algunas cosas, ¿verdad? Modificando algunas cosas, pero manteniendo en esencia que yo creo que en esto coincidimos, que hay alguna gente que se ha aprovechado de las exoneraciones. Totalmente. De acuerdo. Sí, Claro. entonces, pero entonces primar las coincidencias que hay, teniendo como objetivo reducir los ilícitos que han cometido algunas empresas acogidas a regímenes especiales con esto de las exoneraciones. Entonces dije yo, ¿será que han llegado a un consenso para que el Partido Liberal presente esa alternativa a la ley de justicia tributaria? Y hay un acuerdo entre libres y liberales. Cuando el Central Ejecutivo presentó esa iniciativa, fue lo primero que se me ocurrió, porque inclusive a mí se me ha dicho que las negociaciones van hasta devolverle los marchamos al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Todo para desentrampar el asunto. Pero a última hora esta madrugada no me di cuenta que es una iniciativa estrictamente del Partido Liberal, que no hay acuerdo con ninguna otra fuerza política, sí. Yo creo que lo importante en esto, además, Renato, es no perder el objetivo. El objetivo fundamental es lograr que quien gana más pague más, pero fundamentalmente sin perder de vista que hay que cuidar los empleos que ya están y que hay que promover nuevos empleos, porque un país donde no hay generación de empleo, simple y sencillamente lo que estamos provocando es mayor migración, mayor inseguridad, mayor violencia y una inestabilidad política social que nadie sabe cómo puede empezar, o sí se sabe cómo puede empezar, pero no cómo terminar. Entonces es fundamental no perder el objetivo y en eso es actuar con responsabilidad. Primero el país y por último cualquier otro tipo de intereses. Bien, muchas gracias, abogado, por su comentario. Este no es el tema.
De no haber tenido este tema, ese hubiese sido el tema de debate hoy, con todos los sectores. Pero me parece que este tema, sin que el otro deje de perder relevancia e importancia, porque sí la tiene, para mí que este es el tema de hoy. Es que yo creo que ha llegado el momento en que nos desenmascaremos todos con este asunto de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Así es. Este es el momento. Este es el momento en que Libre nos va a demostrar si en efecto, si es coherente todo su discurso desde la campaña con el que ha mantenido ahora, quiere que se instale un mecanismo anticorrupción independiente. Aquí nadie quiere mecanismos anticorrupción de lujo solo para que digan en Honduras tienen un mecanismo ahí porque quieren combatir la corrupción y con su institucionalidad todavía precario no pueden hacerlo. No. Vamos a ver si Libre atiende esta solicitud, no solo atender la solicitud de la ONU, en el sentido que está pidiendo información si en el Congreso hay una iniciativa para reformar o derogar el decreto 04-2022. ¿Y cuál es ese decreto 04-2022? El que lo hemos llamado Pacto de impunidad. Pacto de impunidad. Y vamos a ver si los nacionalistas cumplen eso que dicen, que apoyarían la derogación del decreto que lo hemos conocido como fondo departamental, que está también dentro de el pacto Así se ha conocido como fondo departamental. de impunidad, pero está ahí dentro de los llamados pactos de impunidad. Se llama fuero parlamentario. Está relacionado con el tema del manejo, de la administración y la fiscalización del Fondo Social Departamental. Es el 116-2019, si no me equivoco. No, 117. El 117 tiene que ver con el fuero, el 116 tiene que ver con el manejo de recursos, sí, no solo con los fondos social departamental, sino también con fondos municipales y también con fondos que algunas secretarías de Estado hayan podido manejar. Se ha inclinado directamente la atención por parte de los sectores políticamente interesados hacia el Fondo Social Departamental para tratar de señalar directamente y de manera exclusiva solo a diputados. Pero ese decreto no incluye solamente la forma en que los diputados liquidarían lo que en aquel momento fue el Fondo Social Departamental, sino también cómo liquidarían alcaldes, cómo liquidarían patronatos, cómo liquidarían juntas de agua, cómo liquidaría todo aquel que en algún momento haya tenido acceso a recursos del Estado para ejecutar proyectos sociales. Porque los nacionalistas venían condicionando que apoyarían derogar este decreto si se derogaba el de... por el cual salió el Pacto de Impunidad Libre Marcelo 2022, Chimirri. El 04-2022. Sí. Entonces llegó el momento de ver, llegó el momento de auscultar, llegó el momento histórico para el país si el Congreso Nacional va a proceder a derogar o reformar el 116-2019, el 117-2019, el 04-2022 y el 67-2022, además de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, así como de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y en su caso proporcionar copia, le dice Naciones Unidas. Ya Naciones Unidas quiere arreglar esto también y decidir si vendrá a colaborar con Honduras en la instalación de la CICI. Y por eso le está preguntando al Congreso. Antes de tomar una decisión nosotros, díganos realmente si ese país tiene voluntad para esto. Y comiencen a derogar esas cosas. Por lo menos saber nosotros si las van a derogar o las van a reformar. Solo así nos atreveríamos a ir. Nosotros irnos a quemar a Honduras. A complicarnos a Honduras, más allá de todas las complicaciones que tiene el mundo. No, nosotros queremos ayudarles. Pero ayudarles si ustedes realmente se quieren dejar ayudar. Si ustedes no se quieren dejar ayudar, no vamos a ir. Y la primera muestra de que ustedes se quieren dejar ayudar es derogando todo eso, que nos va a afectar en el trabajo cuando se instale el mecanismo anticorrupción. Entonces, llegó la hora para que todas las fuerzas políticas nos demuestren a Honduras que realmente sí hay compromiso para luchar contra la corrupción. Entonces, no hemos elaborado la pregunta todavía, ¿verdad?
ya la vamos a elaborar, ya la vamos a plantear, pero este es el tema que comenzamos a debatir con Maribel Espinosa, Nelson Márquez, José Alfredo Saavedra y Yavet Sabión. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Hoy en tu nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Ministro de Seguridad, en 2 o 3 años Honduras vivirá la calma que vive El Salvador. No he leído esta nota, pero me gustaría leerla, solo que no me queda la chance en este momento. ¿Será con las mismas estrategias de Bukele o no? Por eso, porque yo no tengo tiempo en este momento de abrir esa nota, pero usted sí lo puede hacer. Pero inmediatamente que vi el titular, Ministro de Seguridad, en 2 o 3 años Honduras vivirá la calma que vive El Salvador, me pregunté, ¿pero cómo? ¿Con un mecanismo inédito nuestro o con los mecanismos de Bukele? Así que entérese cómo viviremos en paz en 2 o 3 años, abriendo ahí tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Lo invitamos a que comparta su opinión en base al tema del día. Y entonces, ¿derogará el Congreso todos esos decretos que conforman el Pacto de Impunidad 2.0? Recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y nuestras redes sociales @FrenteAFrente HN. Bueno, ya superamos el debate. ¿Quién comienza? Yo con gusto, sí que le parece. Porque yo sí estoy con ganas de decir algunas cositas. Muy bien, todo el mundo acepta. Bien, lo primero es decir que gracias a Dios hoy tuvimos acceso a un documento oficial, porque en todo este proceso, desde que entró el actual gobierno, nunca nos quisieron mostrar públicamente ni un solo documento de los que se cruzaron entre Naciones Unidas y el gobierno de la República. Eso llevó a que quienes tenían la información la podían manipular como quisieran y decir que Naciones Unidas estaba interesado en esto o aquello sin demostrar realmente cuál era el interés de Naciones Unidas o cuál era la posición de Naciones Unidas. De esa manera, para poner un ejemplo, ellos solamente estaban hablando del decreto 116-2019 y le daban duro a eso y no hablaban de nada más. Las voces oficiales del gobierno hablaban exclusivamente del 116-2019, que es un decreto que fue creado para establecer el mecanismo a través del cual se debería establecer la transparencia en el manejo de los recursos asignados a fondos sociales. Pero yo le envié a producción, no sé si ya lo tienen, lo que establece el artículo 2 del decreto 116-2019, de que es el ámbito en el cual se aplicaría el decreto 116-2019. Y habla, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, corporaciones municipales, secretarías de Estado, diferentes instituciones y también el Congreso Nacional. En el momento político, ahí está el artículo 2, ¿verdad? Que perfectamente en donde perfectamente se puede establecer cuál es el ámbito. Y mire lo que está hablando, ¿ve? Instituciones públicas del gobierno central y o descentralizadas, corporaciones municipales, Congreso Nacional, organizaciones no gubernamentales, fideicomisos y cualquier persona natural o jurídica que se les asigne fondos públicos destinados a los objetivos señalados en el artículo anterior. O sea, no solo era para el Fondo Social Departamental manejado por el Congreso Nacional, pero el momento político que se estaba viviendo llevó a que se señalara de manera exclusiva a los fondos que en aquel momento manejaron hasta antes del 2018 los diputados. Entonces, ese decreto en su totalidad contiene una gran cantidad de situaciones y establece cuáles son los mecanismos que se deben establecer para manejar el Fondo Social. Coincidió con que en aquel momento hubieron algunas situaciones que se señalaron sobre probables situaciones no correctas en cómo se manejaron los recursos y entonces se aprovechó políticamente aquello. Ahora, nos habían dicho que Naciones Unidas estaba interesado de manera directa en que si no se derogaba entonces no venía la CICI y que entonces era culpa del Partido Nacional. Ahora vea,
Mire lo que dice el inciso 2, porque el inciso 2 nos amplía más sobre qué está interesado Naciones Unidas del 116-2019. El inciso 2 de la nota que envió Naciones Unidas. Mire lo que dice. Dice exactamente que le pide al Congreso Nacional un informe sobre cómo aplicó el artículo 19, si no me equivoco, el inciso 2, el artículo 19 del decreto, perdón, voy a tener que ver el artículo bien, pero se lo envié también a producción el artículo específico, ¿verdad? Sobre lo que Naciones Unidas está pidiendo sobre el decreto 116-2019. Sí, detalle de partidas presupuestarias asignadas por el Congreso Nacional en el marco del decreto 116-2019, artículo 19 para los periodos fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023. ¿De dónde surge esto entonces? Seguro Naciones Unidas ya leyó, y su representante ya leyó el decreto 116-2019, y al leerlo se dieron cuenta que hay una gran cantidad de actividades que se le asignan al Tribunal Superior de Cuentas, para que pueda asegurarse que los recursos asignados para ejecución social sean administrados adecuadamente. A Naciones Unidas, de acuerdo a la nota que por fin se hizo pública, le interesa el artículo 19. Le mandé a producción la captura del artículo 19 del decreto 116-2019 en el que expresamente Naciones Unidas se muestra interesado. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que este Congreso Nacional le tiene que asignar 20 millones de lempiras al Tribunal Superior de Cuentas para que pueda verificar si el uso que le ha dado... Ahí no tienen el artículo 19, lo estoy viendo en este plasma. Ahora ponemos en pantalla el artículo, sí, el 19. Ese artículo establece que este Congreso Nacional, que dirigen ilegalmente una junta directiva, tenía que asignarle obligatoriamente cada año 20 millones de lempiras al Tribunal Superior de Cuentas para que pueda supervisar si las corporaciones municipales, si los patronatos, si las juntas de agua, si las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, si las secretarías de Estado están utilizando adecuadamente los recursos. En otras palabras, le está diciendo el 116-2019, en el fondo debe ser aplicado para que haya una transparencia. Le asignaron ustedes los recursos al Tribunal Superior de Cuentas, pero también arroja algo interesante. Sí está interesado Naciones Unidas, que no lo habían querido decir, porque no lo ha dicho ningún vocero del gobierno hasta este momento. Es más, si este documento no lo envía Naciones Unidas a los periodistas de manera directa para que se haga pública desde el Congreso Nacional, ni siquiera nos lo han querido dar a los diputados. Fueron los periodistas los que nos lo dieron a los diputados, que dice ahí en el penúltimo inciso que sí, que si hay alguna iniciativa para poder no solo derogar el 04-2022, porque el 04-2022, al amparo de algunas luchas sociales para poder restituir algunas situaciones de aflicción que algunos sectores sintieron como políticos, se metieron ahí algunos temas que tienen que ver con corrupción, con denuncias de corrupción del gobierno 2006-2009. Entonces, cuando les atacan eso, dicen, no, es que hubieron perseguidos políticos. Sí, pero temas que tienen que ver con manejo de recursos. Está hablando de la amnistía política, el del 04-2022, de eso está hablando. Más conocido como Pacto de Impunidad del 2022. ¿Por qué? Porque ahí metieron impunemente a personas que habían manejado recursos que estaban siendo requeridos, algunos de ellos hasta con sentencia firme, y que amparados a ese pacto de impunidad salieron libres. Hoy, si por ejemplo se derogara, yo quiero explicarle al pueblo hondureño, y aquí hay personas especialistas como lo es la abogada Maribel Espinosa y también el abogado Saavedra, hoy, si solamente se derogara, esas personas que ya salieron libres se amparan siempre ahí y ya salieron libres. Y ya no habría problema. Para que eso surte, no habría problema para ellos, Sigue el problema para la persecución de la corrupción en nuestro país, porque ellos, con actos que incluso algunos ya habían sido juzgados y habían sido encontrados culpables, salieron libres porque eran del gobierno de Mel, así de sencillo, del 2006 a 2009.
Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Vaya, pues revisemos el 116 de 2019, hablemos con Naciones Unidas y preguntémosle a Naciones Unidas qué es lo que ellos sienten que podría afectar el proceso del 116-2019 para perseguir la corrupción en nuestro país. Y discutámoslo. Pero, aparte de eso, deroguemos el 04-2022, que es el pacto de impunidad que Libre firmó en los primeros días, cuando ni siquiera estábamos todos los diputados, cuando se aprovecharon sentando suplentes de la bancada de Libre en los curules de otras bancadas, algo que también es ilegal, pero que permite el mayor pacto de impunidad en la historia de Honduras. Revisemos eso también. Y entonces entrémosle, aquí no hay problema. Y entonces demostrémosle al pueblo hondureño quién realmente sí quiere luchar contra la corrupción y quiénes han utilizado la corrupción solamente como bandera de campaña política. Bueno, con todo respeto les voy a decir, si nos tomamos todos el tiempo que usted se ha tomado, se nos va a hacer corto el tiempo del programa. Entonces, con todo respeto, ¿verdad? Yo les sugiero acortemos el tiempo de las participaciones para dinamizar este tema, porque hoy sí queremos saber francamente qué partidos están dispuestos a que se instale la Sisi y quiénes lo están diciendo del diente al labio, pero no lo sienten ni aquí ni aquí. Hoy es un buen momento para rendirle cuentas a la población. Ya es hora de hacer otra pausa, por eso les pido que midamos el tiempo, ¿verdad? Ya él nos ha dicho que el Partido Nacional propone discutir con Naciones Unidas los alcances de ese decreto 116-2019. Naciones Unidas lo que está pidiendo es que el Congreso le diga si hay alguna iniciativa para reformar o para derogar ese decreto y los otros. Y la aplicación del artículo 19 de ese mismo decreto. Entonces, ¿hay disposición de ustedes de derogar ese decreto? Hay disposición de que discutamos todo, no debería de existir ningún tema tabú en el Congreso Nacional, todo se puede discutir. Muy bien. Vamos con usted, abogado José Alfredo Saavedra. Pues por orden de edad, ¿va? No. Es que ella me pidió que los quiere escuchar a todos, dice, por algo los quiere escuchar a todos. Yo creo que es fundamental, Renato, establecer cuál es la premisa mayor, qué es lo que queremos realmente. Primero, como país, no debimos haber esperado que la Organización de las Naciones Unidas nos esté solicitando lo que nos está solicitando. Esto debió ser a iniciativa propia de todos los poderes del Estado. Es un tema de país. ¿Qué es lo que realmente quiere la gente? ¿Por qué fue la gente en las elecciones, o sea, el pueblo hondureño, por qué fue a votar masivamente en las elecciones recién pasadas, hace año y medio aproximadamente? Un poco más, un poco menos. Fue a votar con esperanza, pero fue a votar porque quiere una lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad, contra la criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el marco jurídico que evita esa lucha frontal y evita tener resultados positivos en esa lucha, están ahí y hay que derogarlo. Yo creo que este es un tema de agendarlos y es un tema de buscar esa socialización y esa discusión franca para que acá todo el pueblo hondureño sepa quiénes realmente quieren y quiénes no quieren, quiénes están a favor y quiénes están en contra. Particularmente, hace mucho tiempo usted me preguntó en un programa y dije, aquí todos nos conocemos, Honduras es pequeño y en definitiva, en mi caso particular, estoy a favor de la derogatoria total de esos pactos que han venido a evitar esa lucha exitosa contra la corrupción y la impunidad. ¿Y su partido? Igual, y lo vamos a demostrar. Y quienes estuviesen en contra igualmente van a quedar evidenciados. Porque en este tema yo no puedo hablar en este momento de manera colectiva porque sería irresponsable de mi parte, porque hay temas que ni siquiera se han discutido nunca. Pero en mi caso particular conozco, no el contenido de todos, pero conozco el alcance realmente de cada uno de estos decretos, porque decir que conozco todo sería realmente también un acto irresponsable de mi parte. Sin embargo, ¿cómo no voy a conocer qué significa el decreto 116/2019? Y voy a hacer uso de lo que usted dijo en aras del tiempo. Lo que necesitamos es voluntad política.
lo que necesitamos son resultados. Lo que necesitamos es demostrar, por ejemplo, hay una ley que se ha discutido y que se ha hablado tanto en el Congreso. Yo nunca he visto un dictamen realmente de la ley de colaboración eficaz, por ejemplo. Ese es un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, para citar un ejemplo bien puntual. Yo no he visto el decreto o el dictamen, perdón, del 116 pleca 2019. Sería interesante conocerlo para tener una opinión adelantada, para ir tratando de discutirlo a lo interno y a lo externo. Es fundamental, y termino con esto. ¿Hay o no hay voluntad política? Tenemos la oportunidad histórica de mandar un mensaje a la nación y fuera de la nación, porque creo que este no es un tema propio del país, va más allá de las fronteras, y es fundamental entonces que fijemos una posición, agendemos cada tema en el menor tiempo posible, porque así como vamos, simple y sencillamente yo le diría, no tendremos la CICI en Honduras, porque llevamos casi año y medio, luego vienen los procesos de elecciones internas, luego viene el proceso de elecciones generales, la agenda va a ser otra, la discusión va a ser otra. Entonces, este tema se convertiría única y exclusivamente en un distractor o nuevamente en un tema político partidario. Al país se le hace muchísimo daño teniendo temas como estos, temas de país, confundiéndolo con temas partidarios ideológicos. Así terminaría mi primera participación. Conozco, no voy a decirlo, el alcance de cada uno de estos decretos y en definitiva es necesario que demostremos, no solo en el Congreso, recuerde Renato y pueblo hondureño y compañeros diputados, que esto es en función de un acuerdo, de un memorándum de entendimiento entre el gobierno, que es presidido por el Poder Ejecutivo, y la Organización de las Naciones Unidas. Este es un tema fundamental. Hay un memorándum, hay un acuerdo de entendimiento, entonces lo que se escribió, materialicémoslo. Es lo que falta, la acción. Establezcamos una ruta de acción y tendremos resultados muy prontos. Y hay diputados dispuestos a hacer esa socialización a lo interno de nuestras bancadas y de las demás bancadas para que tengamos el éxito deseado. Porque cualquiera de cualquier partido que nos salga con ese discurso, pronto se instalará la CICI y no pase como hemos estado el último año y medio con esa respuesta, pronto se instalará. Les prometemos que sí la tendremos ya en el 2024. Lo vamos a considerar como una respuesta insulsa, ambigua y poco comprometida. Llegó el momento en que el Congreso, que el partido en el gobierno, que el Partido Nacional y todas las fuerzas políticas demuestren realmente que están comprometidas a que se instale este mecanismo anticorrupción ante la debilidad todavía de nuestras instituciones que tienen que perseguirla. Voy directo con Yahvé. ¿Hay voluntad en libre para derogar este decreto de la amnistía política del 04-2022 y específicamente un numeral o literal ahí que facilita que gente que no fue perseguida políticamente se haya aprovechado de esta amnistía política para quedar libre y solventar sus problemas con el Estado cuando fueron acusados de actos de corrupción y condenados por actos de corrupción? Sí, gracias Renato. Bueno, aclarar lo siguiente, yo creo que público debe saber lo siguiente. Esta carta que nos mandó Naciones Unidas es un bosquejo que ellos tomaron después de la reunión que tuvieron con Luis Redondo, con la presidencia, con la Junta Directiva del Congreso Nacional, las reuniones que tuvieron con los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas, la reunión que tuvo con nosotros como Frente Parlamentario y con ciertos sectores de sociedad civil. Ellos tomaron los apuntes, nosotros varias de las cosas que están pidiendo aquí ya se las mandamos a un correo, nosotros como Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, y esto no es que está pidiendo expresamente una derogatoria, sino que está pidiendo si hay intención de derogar algunos de los llamados pactos de impunidad. Lo ayudo con el punto número 6, por favor. Ahí dice. Remitámonos a la Apple TV. El punto número 6. Indicación
de si existen ante el Congreso de la República proyectos de reforma o derogación de los siguientes decretos. 116-2019, 117-2019, 04-2022, aunque habían leído ese, yo creo que fue que se equivocó cuando leyeron esta solicitud, dijeron 04-2023. 04-2022, que es el de la amnistía política, 67-2022 y de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, así como de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y en su caso proporcionar copia. Indicación de si existen en el Congreso proyectos de reforma o de derogación. Así es. Entonces, partamos de hechos concretos. Y ahí donde yo voy a hacer la siguiente pregunta al diputado Márquez. ¿Cómo votó, diputado, a favor o en contra de que la Sisi se quedara o se fuera en su momento? ¿Usted cómo votó? No hemos tenido Sisi. La Masi. Ah, ok, no estaba en el Congreso. No estaba en el Congreso. ¿Y su suplente? Tampoco estaba en ese momento. Ninguno de los dos. Pero yo no estaba. Sin embargo, le puedo dar una opinión personal con mucho gusto. Déjeme terminar Muy bien, con gusto. La idea. Y le respondo con gusto. Cuando nosotros estamos respondiendo a esta carta de intenciones de las Naciones Unidas, respondemos con hechos concretos. El Congreso Nacional, del mismo proyecto de decreto 4-2022, en ese proyecto de decreto nos obliga a crear una comisión anticorrupción en el Congreso Nacional. En ese mismo proyecto de decreto nos obliga a que el acuerdo de Cartagena, acuerdo firmado por 4 presidentes, que el señor Hernández dijo que no le importaba y que no lo aceptó, nos obliga a que ese acuerdo sea aceptado también en ese 4-2022. Y hablemos de cosas concretas. En esta agenda estratégica que nos dice ese mismo acuerdo, ese mismo proyecto de decreto 4-2022 nos crea la Comisión Anticorrupción. Por primera vez en el Congreso Nacional se crea una Comisión Anticorrupción en la cual ya tenemos mandamientos claros, derogar muchos pactos de impunidad, no el 4-2022, porque Naciones Unidas nunca nos ha dicho que es una condicionante. Más sin embargo, en su momento yo le dije a Tomás Zambrano, cuando estábamos derogando 2 pactos de impunidad, 57-2020 y 93-2021, le dije yo al compañero y diputado Zambrano, le dije, bueno, si usted quiere meter eso de la derogatoria, presente el proyecto de decreto en el Congreso Nacional y lo discutimos, porque eso se trata, de discutir algunos aspectos que ellos no están de acuerdo y la Cámara Legislativa, así como fue aprobado, la Cámara Legislativa es la que va a nuevamente rectificar algo que fue justo y que algo que lastimosamente le han dado otro giro, porque sí fue justo por la cantidad de personas que realmente estaban exiliadas después del golpe de Estado. Y que conste, eso no está en discusión. Yo no he escuchado a ningún hondureño que esté en contra, que los que fueron perseguidos por ese acontecimiento político del país sean amnistiados. Lo que la gente ha visto mal es cómo ese decreto facilita que gente que no fue perseguida políticamente, sino que cometió actos de corrupción y condenada por actos de corrupción, se haya aprovechado del mismo. Es la crítica de la gente y por eso queremos saber si hay voluntad de derogar eso. No, es que podemos revisarlo y el Pleno es el que va a decidir. Pero hay un aspecto bien importante. Al final el que tiene la última palabra es el juez, porque así lo dice el proyecto de decreto. O sea, el juez es el que tiene la discrecionalidad de decir X o Y. Y yo le voy a poner un ejemplo. El compañero Casaña se quiso, pues, ese decreto de amnistía y el juez se lo denegó. Padilla Sunseri también quiso aprobar ese decreto de amnistía y el juez se denegó. Y cerca como de una docena de personas han querido ampararse eso y el juez se ha denegado. Entonces, el juez tiene la discrecionalidad de realmente, porque ese es el fin, de decir, este sí aplica y este no aplica. Pero no siempre sucedió así, no siempre sucedió pero ya así. Ese es el problema. Y además, hay una jueza que presentó un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Así es. Para que esta sala diga realmente los alcances de este decreto. Incluso con los magistrados representantes del Partido Nacional.
por unanimidad de forma, dijeron de no de que... fondo. Ahora le toca a usted, Por abogada. forma, no por fondo. Muchas gracias, don Renato. Ahora, pero no quedamos totalmente claros en la respuesta. ¿Hay voluntad política en Libre para derogar ese decreto? Y yo lo dije enfrente de todos los compañeros en la Cámara Legislativa. Presente el proyecto de decreto en la Cámara Legislativa, le vamos a dar la discusión necesaria y de acuerdo a los argumentos y a la discusión necesaria, ahí los 128 diputados vamos. Yo no puedo opinar realmente por los 50 compañeros de Libertad y Refundación, con los 49 porque somos 50, pero si hay la voluntad de cualquiera, no solo el 4-2022, cualquier proyecto de decreto, estamos en apertura de poder discutir, porque eso es lo que nos ha hecho falta en el Congreso, la discusión necesaria. Abogada. Bueno, en primer lugar, muy satisfecha de coincidir completamente con el abogado José Alfredo Saavedra, mi correligionario y amigo. Totalmente de acuerdo con lo que él ha expresado. Sin embargo, con el permiso de ustedes, yo tengo una visión diferente. ¿Qué es lo que ha caracterizado a la clase política históricamente en este país? Los pactos de impunidad. De anteriores y de este. Y lo voy a desarrollar de la siguiente manera. En mi opinión, no hay realmente una voluntad política para que luchemos frontalmente contra la corrupción. Y yo no especulo, don Renato. Le voy a dar evidencias concretas en este momento, si me permiten. El memorándum de entendimiento es bien claro. La misión que vino es para evaluar los instrumentos, las instituciones y las capacidades. Ese es uno de sus objetivos. Para determinar si realmente tenemos o no esa voluntad política para que decida Naciones Unidas venir o no a este país a desprestigiarse o a prestigiarse. Claro. ¿Y por qué digo todo esto? Y me voy a referir a todos los decretos que se están refiriendo ellos. Me voy a referir en primer lugar al decreto 116. El decreto 116, en su artículo 1, si usted lo lee, que es el objeto de la ley, no está mal. Pero como todo trae una fruta envenenada, si usted empieza a leer a partir del artículo 16 y llega incluso hasta el 19, ahí está la perversidad, ahí está el pacto de impunidad. Le voy a mencionar otro pacto. No, pero digan qué consiste el pacto de impunidad, porque la gente se queda entonces ávida de saber su criterio. A partir del 16 se establece una auditoría y una investigación de todas esas operaciones que hicieron con ONG y sacaron y drenaron fondos públicos. Y se les dio un plazo de 3 años al Tribunal Superior de Cuentas para que hiciera un procedimiento de regularización, pacto de impunidad, para que todos los delitos que cometieron abusando del fondo departamental quedaran cerrados. Ojo en esto, 3 años. 18 de octubre del 2019 entra en vigencia este decreto. Si contamos los 3 años, 19, 20, 21, vencía el 22. Pero como estaba la pandemia, entonces es 18 de octubre del 23. Ahora le voy a conectar un hecho que desde ayer lo vengo denunciando. ¿Hay voluntad política de luchar contra la corrupción si al día de hoy no hemos elegido al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas que hace falta? No le coincide el 18 de octubre del 2023, el año de la pandemia, donde quedaron en suspenso los términos y los plazos. Pacto de impunidad silencioso. ¿Cuál es la excusa que va a poner Libre? Porque entiendo yo que el magistrado que hace falta le toca Libre de acuerdo a los acuerdos políticos. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué
después de elegir inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, no elegimos al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas que hacía falta. Entre tanto, desde febrero al día de hoy, ¿cuántas acciones del Estado contra funcionarios públicos están prescritas? Esa es falta de voluntad política de luchar contra la corrupción. Ahora le voy a dar otro pacto de impunidad. ¿Hay más? No, pues sí, es que aquí le voy a desarrollar todo. ¿Por qué cree usted que en este listado le piden qué estamos diciendo sobre las normas procedimentales del Código Penal que se refieren del artículo 414 al 417? ¿A qué se refiere eso? Al procedimiento para enjuiciar a los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque son los magistrados de la Corte Suprema, los que elegimos en el Congreso, los que les damos los votos, los que nos juzgan a diputados y a todos los altos funcionarios, creando una desigualdad ante la ley. Eso es eso. Producto de otro pacto. El 67-2022. Correcto. Ahora me voy a referir a otro hecho. El 67-2022 es otra cosa. Mire. Es el de lo que habló ahorita la abogada, es sobre el Código Procesal Penal. Ahora me voy a referir al decreto 67. Ese sí. El decreto 67, y yo le voy a decir que yo voté a favor de esto. ¿Votó a favor? Claro que sí. Se le da, pero como todo, viene una fruta envenenada. Pero no la miró en ese momento. La vi, pero se los dije, pero estábamos en alianza con, miren, eso está malo, háganme caso, y no me hicieron caso. Bueno, aquí le dan a la UFERCO todo facultades para el ejercicio de la acción penal. Bueno, la UFERCO la tenían amaniatada, y eso es cierto. Otro pacto. La UFERCO es lo que quedó de la Maxi. Entonces no convenía que Luis Javier Santos ejerciera las acciones penales. Entonces había que ponerle un freno, ¿eh? Entonces se lo pusieron cuando crean la UFERCO. Entonces, este decreto tenía la finalidad de liberar la UFERCO. El objetivo es bueno, pero le digo, son frutas envenenadas. Pero aquí viene el pacto. La fruta envenenada. La fruta envenenada. Entonces aquí dice que ellos van a tener las facultades de requerir de todas las autoridades para que le brinden toda la colaboración. Pero esas facultades de la UFERCO, en su artículo 4, y escuche bien esto, lo establecido en el artículo 1 de este decreto durará hasta que tome posesión un nuevo fiscal. O sea que eso solo era temporal. Mientras estuviera Chinchilla como fiscal, lo que se quería en ese momento es que Luis Javier Santos pudiera presentar todas las acciones, ¿verdad? Eso era el propósito. Aunque Chinchilla de manera reglamentaria había impedido que las ejerciera. Pero cuando viniera el nuevo fiscal, ya no tenía esa facultad el UFERCO. ¿Dónde está la fruta envenenada? Pues bueno, esto pasó el 15 de junio del 2022, publicado en la Gaceta. La bancada del Partido Salvador de Honduras, PCH, que ve más allá, muy seriamente le presenta a la Comisión de Presupuesto del Congreso. Se requiere aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y se requiere aumentar el presupuesto del Ministerio Público.
Chinchilla tampoco le podía dar a Luis Javier Santos todas las herramientas porque se requería más presupuesto para que él tuviera los auxilios técnicos. ¿Y dónde está el pacto? La trampa, en el presupuesto. Entonces, si usted ve a la Carta de Naciones Unidas, nadie lo ha dicho, váyase. ¿Qué es lo que le está diciendo en el numeral 1? Ahí es donde yo digo falta de voluntad política. Y lo tienen en pantalla ya. Asignación de partida presupuestaria. El 1. Para el Ministerio Público, Poder Judicial, Unidad de Política Limpia y Tribunal Superior de Cuentas durante los 5 últimos años. ¿Qué significa eso? Si queremos luchar, pueblo hondureño, contra la corrupción, debemos de asignarle a estas entidades los presupuestos suficientes para que hagan su trabajo. Y eso es lo que no ha acontecido. Porque cuando van a establecer el neto, le hacen un montón de deducciones para reducir los presupuestos, las partidas presupuestarias al Ministerio Público y al Poder Judicial que están establecidos en la Constitución. Entonces, es mínimo. Entonces, ¿cómo frena usted a estas instituciones? Con el presupuesto. Y es el numeral 1. Entonces, ¿qué están evaluando estos señores? En mi opinión, si hay o no voluntad política para luchar contra la corrupción. Entonces, para mí, esa es una prueba clara que no la hay. Ni del Partido Nacional, y discúlpeme compañero, tengo que ser muy clara con usted, ni del Partido Libre, a quien nosotros por escrito le pedimos, queremos actuar contra la corrupción, aumentémosle el presupuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y se negaron. Entonces, es más de lo mismo. Ahora me voy a referir, si usted se fija, lo que quiere explorar esta misión, cuando se refiere al decreto 16, y está hablando de periodos 2020, 21, 22 y 23, ¿no le llama la atención eso? Es otra asignación, en eso tiene razón él. Si se le asignaron los 20 millones para hacer aquella fruta envenenada a la que me estoy refiriendo. Voy a ir más adelante. Cuando dice la copia de proyectos y dictámenes sobre colaboración eficaz, las revisiones del Código Penal vigente y los proyectos y el proyecto de ley de extradición que genera un montón de controversia. El número 3 que ve en pantalla. Lo único que ellos quieren establecer es los tiempos. Y le voy a explicar por qué. El decreto 4 es bien importante, 2022. El decreto 4 no solo se refiere a la amnistía. Pensé que el doctor lo iba a mencionar, pero no lo hizo. Y a mí me gusta ser objetiva. Hay una condena al golpe de Estado, se incorpora el acuerdo para la reconciliación nacional y consolidación democrática, que fue un convenio internacional, pero también involucra la amnistía donde hubieron excesos, donde hubieron actos contrarios a la ley, porque nosotros no tenemos la facultad de indultar. La facultad de indultar es exclusiva del Ejecutivo. Y también hubieron excesos porque hubieron actos que no tenían motivación política porque eran pura corrupción, ni eran delitos conexos políticos. Así que nosotros propusimos una reforma que no, ahí está engavetada. Sin embargo, sobre esta amnistía, yo quiero decirle que los que ya salieron, ya salieron. Y la ley no es retroactiva en materia penal. Ese pacto de impunidad, al igual que el 116,
los que se acogieron a ese pacto de impunidad en el 16 y que ya está resuelto, ya no hay, nadie les puede hacer nada, ya están vacunados. Entonces, pactos de impunidad. Entonces, también aquí, lo que debo de resaltar es que en el capítulo 4, y aquí, doctor, esto sí es lo que tenemos que analizar, que es la creación de la Comisión Anticorrupción con plenos poderes de investigación e independencia absoluta. Esos solo son cuentos, solo son rótulos. Acciones inmediatas contra la impunidad y la corrupción de los titulares de los poderes del Estado. Se oye bonito. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es que si no modificamos esto, no va a venir Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Qué me está leyendo 8. ahí? El artículo 8 del decreto 04-2022. Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad con la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Va a venir las Naciones Unidas o es asesor Naciones Unidas? Primera pregunta. Y dice, crear la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de la Organización de Naciones Unidas. Pueblo hondureño, lo que en este decreto se aprobó en el Congreso, yo no lo aprobé. Así es. No voté, No está. ni mi suplente, por esto. Yo jamás hubiera votado por esto. Está diciendo que quiere que Naciones Unidas sea asesora de una comisión internacional. Y dice que funcione de forma independiente, efectuando las investigaciones con énfasis en inteligencia y análisis financiero. Y las acciones punitivas para combatir frontalmente el saqueo de los bienes, se oye bonito, de los bienes públicos. Esta entidad debe estar dirigida por profesionales de reconocida honorabilidad, seleccionados por el Estado de Honduras, de una propuesta de Naciones, como es nuestro asesor Naciones Unidas, bajo el más alto estándar internacional, al igual que su equipo asesor, y con base en el convenio para tal efecto suscribe el Poder Ejecutivo a través de la Presidenta Constitucional. Pero analice todo lo que ha venido diciendo Naciones Unidas, que para poder operar una CICIG en Honduras requiere un ente imparcial, independiente y autónomo. Pero el decreto que aprobamos no dice eso. Entonces, esta era la voluntad política de Libre. Y ese fue el pleito, y por eso es que ha habido alargamiento. Esas son deducciones mías. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era usar a Naciones Unidas y que venga asesóreme, y nosotros los nombramos. Eso no es, y esto está aquí. Y el abogado que me venga a decir que no es cierto eso, que me lo demuestre, porque aquí se lo estoy enseñando a usted. ¿Sí, no? Eso es lo que dice. Y es una interpretación correcta y le he dado lectura para que el pueblo escuche. Asesores. Entonces, obviamente, tenemos que modificar eso. Entonces yo le pregunto y les digo aquí a mis compañeros diputados, especialmente del Partido Libre, ¿tienen la voluntad política para que modifiquemos eso? Y establezcamos que Naciones Unidas va a tener autonomía, independencia, para poder actuar. ¿Va entendiendo dónde va el problema? Lo voy entendiendo y le pido disculpas al público porque yo les hablé a todos ellos de que midiéramos el tiempo. Pero es que no he terminado. Pero permítame, y la abogada se alargó, pero realmente que me ha interesado todo lo que ha dicho. Me ha llamado la atención todo lo que ha dicho. Y dejémoslo para otra oportunidad, siempre dentro del programa, porque tenemos que cumplir con pausas
y aquí yo miro movimientos de que los Solo panelistas quiero quieren terminar. intervenir. Solo quiero terminar con algo. Mi conclusión objetiva, yo no lo estoy usando como bandera política, estoy con los documentos. No ha habido suficiente voluntad política, ha sido a medias. No hemos asignado los recursos suficientes para la verdadera lucha contra la corrupción. No hemos aprobado los decretos con la debida oportunidad y en el tiempo. Decretos 57 y 93, ¿por qué no los derogamos en abril del año pasado? Y obtuvimos 111 votos para derogarlos ahora. ¿A quiénes les dimos chance? De acuerdo al informe que tengo, más de 400 lavadores de activos salieron con sobreseimiento. Pacto de impunidad, don Renato, porque los pactos de impunidad pueden ser expresos o silenciosos. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias. Le agradezco su opinión. Se extendió, pero valió la pena. Valió la pena. Me parece interesante toda la argumentación de la abogada. Así una opinión breve y después profundiza, después de la pausa. No, yo voy a ser breve, como siempre. Mira, es hoy o nunca. Y creo que el país tiene una oportunidad. Debemos agendar los temas lo más pronto posible, iniciar la discusión y buscar esos consensos. ¿Qué es lo que ha pasado? Falta de diálogo, falta de una discusión franca, sincera y en definitiva... O falta de voluntad política. Y en definitiva, si no hay voluntad política, simple y sencillamente la Sisi no se instalará en Honduras ni hoy, ni el próximo año, ni el siguiente año. Es un tema donde los hondureños debemos exigir que la clase política hondureña, no solo en el Congreso, porque recuerde que el memorándum de entendimiento es entre el Poder Ejecutivo y las Naciones Unidas. No responsabilicen al Congreso única y exclusivamente. El Poder Ejecutivo debe jugar un rol con el Congreso en ese principio de complementariedad que establece la Constitución de la República. Y si no hacen esto para allanarle el camino y facilitarle el camino a la ONU, que lo está clamando, yo debo decirlo, doctor, No va a ninguna derogación. nos habría mentido libre cuando dijo, tenemos compromiso y voluntad para que venga una Sisi. Pero una Sisi, miren cómo son las cosas. Ahora la ONU, que ha leído bien todo esto y que a lo mejor tiene el análisis que nos ha presentado la abogada aquí, dice, no voy a caer en la trampa. Voy a exigirles esto, esto y esto y esto. Por eso es el clamor de ellos y de muchos hondureños. Llegó la hora de la verdad para que cada quien se desenmascare y allanemos el camino para que venga ese mecanismo de anticorrupción patrocinado, auspiciado, con independencia de Naciones Unidas al país. Si no, nos habrán mentido. Libre y todas las fuerzas políticas que se escudan en condicionar la derogación de todos estos decretos que nos está pidiendo. Una comisión, Renato, perdone, independiente, imparcial y autónoma. De lo contrario, como igualmente le habremos fallado a Honduras. Mejor que no venga. Si es en otras condiciones, mejor que no venga, que no la queremos de adorno aquí. Nelson Márquez y Yabes Avión intervienen en los próximos minutos, pero me dice nuestro productor don Carlos Andino que ha escrito un tuit el presidente del Congreso, Luis Redondo, hace 11 minutos exactamente. Fatal. Vamos a ver qué dice. Fatal. Solo un recordatorio a todos aquellos organismos nacionales e internacionales, ONGs, medios de comunicación, personas, Ministerio Público e instituciones que se enfocan en el combate a la corrupción, que no es cierto que se ocupa de derogar una tan sola ley para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción, ya que ninguna ley secundaria creada con el fin de blindar la corrupción está por encima de la Constitución. Artículo 320 de la Constitución. Y en nuestro ordenamiento jurídico existen mecanismos constitucionales que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y con ello realmente combatir la corrupción. Vámonos. Disculpe que me ría. Vámonos. Luis, ¿tenéis voluntad política de una Sisi independiente? ¿Sí o no? ¿O no, Luis? Yo, para entender las cosas, acostumbro a leerlas 2 y 3 veces.
Pero hoy tuve la sensación con esa redacción, y como no cometo ningún delito a expresar mi opinión, porque se supone que hay libertad de expresión, Todavía no. quedo con la duda, Luis, si realmente tenéis voluntad política para una, sí, con garras, con dientes e independiente. Pausa y volvemos con Yahvé, volvemos con Nelson Marcas y todos los panelistas presentes. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura en este momento a sus mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales, @Frente a Frente HN. Ivette Fajardo comparte: los 3 partidos políticos que se repartieron la Corte Suprema tienen funcionarios y diputados cuestionados y algunos extraditables, por lo que ninguno de estos partidos tiene el más mínimo interés que venga una Sisi a Honduras. Van a dilatar hasta donde sea posible. Dagoberto Pérez: la oligarquía ha cometido un acto de corrupción alarmante al permitir que el Estado pierda 18.000 millones de dólares en ingresos debido a exoneraciones. Esta cantidad de dinero podría haber sido utilizada para construir 180 hospitales valorados en 100 millones de dólares cada uno. Henry Smith comparte: ¿qué los detiene? ¿Por qué tanto barullo? Solo hagan una sesión y en un solo acto demuestren que quieren luchar contra la corrupción. Porque realmente me hago eco de tus palabras. ¿Qué los detiene? ¿Por qué tanto barullo? Solo hagan una sesión y en un solo acto demuestren que quieren luchar contra la corrupción. Por favor, seguí, Lucecita, y disculpa que te interrumpí y te quité tu función. Y deroguen toda esa basura que socava el erario a través de políticos corruptos. Hondureños, abran los ojos, ya no voten por delincuentes. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión. Lo invitamos a que lo haga a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. ¿O será que interprete mal ese tuit de Luis Redondo? Pero la primera impresión que me queda, y solo lo voy a leer por última vez, discúlpenme. Solo un recordatorio a todos aquellos organismos nacionales e internacionales, ONG, medios de comunicación, personas, Ministerio Público e instituciones que se enfocan en el combate a la corrupción, que no es cierto que se ocupa de derogar una tan sola ley para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción, ya que ninguna ley secundaria criada con el fin de blindar la corrupción está por encima de la Constitución. Y en nuestro ordenamiento jurídico existen mecanismos constitucionales que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y con ello realmente combatir la corrupción. Yo lo que entiendo que está diciendo que no importa si no derogamos estos decretos que está planteando la ONU. Y entonces, Luis, estoy supremamente asombrado. Más adelante le voy a preguntar a cada uno de mis panelistas cómo perciben este mensaje del presidente del Congreso Nacional. Diputado Márquez. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que casualmente creo que los 4 diputados que estamos en este foro no participamos de la discusión de ese pacto de impunidad 04-2022. Entiendo que la abogada estaba fuera del país en ese momento. Nosotros 3 no estábamos ese día en el Congreso Nacional porque justamente fue los días en los que a Yahvé, su propio partido, le decía, eso fue pasado, pero le decía que era traidor porque estaba eligiendo una junta directiva legalmente, de la cual él incluso es parte, porque esa es la junta directiva legal, esa es la correcta, no la que está en este momento ilegalmente en el Congreso, pero en esos días Yahvé tampoco estaba en la discusión de ese 04-2022, entonces yo me imagino que el doctor Yahvé Savillón y las personas que en ese momento estuvieron eligiendo la junta directiva legal no tendrían problemas en derogarlo. ¿Cómo se aprobó ese decreto? Se aprobó con 50 votos de libertad y refundación, que al no estar algunos de sus diputados propietarios pusieron suplentes de su bancada, que no hay problema. 10 votos del Partido Salvador de Honduras, porque la abogada no votó, y yo estoy de acuerdo en que no votó, yo vi ese registro, no votó, pero los 10 de PSH sí votaron a favor de eso que la abogada ahora mismo está denunciando, que es totalmente incorrecto, con un voto de un diputado que fue electo a través del Partido Nacional, ni suplente, un diputado de, entiendo que la Democracia Cristiana,
y algunos liberales, y el resto pusieron suplentes de Libertad y Refundación en curules de diputados liberales y en curules del Partido Nacional. Incluso de algunos diputados propietarios de ese día, hubieron 4 o 5 entre abstenciones y votos en contra. O sea que realmente ni siquiera tenían los 65 votos. Pero como ellos controlan la Gaceta, pero como ellos controlan todo en el país, entonces lo aplicaron y lo llevaron a los juzgados. Ahora bien, en el punto específico de este comunicado de Naciones Unidas, ahora también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿solo al Congreso Nacional le hicieron un comunicado? Porque se reunieron también con el Ejecutivo. Y yo estoy seguro que al Ejecutivo también le mandaron un comunicado. Se reunieron también con el Poder Judicial. Y estoy seguro que también al Poder Judicial le enviaron un comunicado. Ahora, como pueblo hondureño, le exigimos al gobierno que haga público también el comunicado de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos damos cuenta cómo es que está realmente la situación. Por ejemplo, yo estoy seguro, yo pienso que es seguro que en esos comunicados, ya sea al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, le están preguntando sobre la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. No se la van a preguntar al Congreso Nacional. No se la van a preguntar a los que están implicados en ese tema que es totalmente ilegal, que es una usurpación de funciones de manera directa. Estoy seguro que le están preguntando también en esos comunicados, ya sea al Poder Ejecutivo o al Judicial, sobre la situación de la elección ilegal de un Procurador General de la República. Ese tipo de temas seguro están ahí también. Nuestras fuentes nos dicen que en esta última misión que vino, hubo un poquito de diferencias, y más diferencias de las habituales, sencillamente por esa exigencia de la ONU de derogar el 4-2022, que eso marcó una diferencia con el Ejecutivo y molestias del Ejecutivo. Fuentes, y aquí se lo digo, extraoficiales, pero serias, que no se fueron muy contentos, ni quedó contento el gobierno con esto que les planteó y ahí yo quiero, la ONU. Y ahí yo quiero decirle, licenciado, mire, ninguno de nosotros quiere pegarse un quemón de avalar la corrupción. Y en ese sentido el abogado, el doctor Savillón, me preguntó a mí de manera directa y yo le voy a contestar rapidito. Yo no estuve cuando se despachó la MASI, sí estuve cuando Libre se oponía a que viniera la MASI, porque no creían en la MASI, y yo lo recuerdo, doctor. Libre no quería que viniera la MASI y dijeron que ellos no querían una organización, que viniera de la OEA, querían un organismo que viniera de la ONU y que ellos no creían en la MASI. Al final se dieron cuenta que realmente la MASI sí funcionaba. Pero usted está consciente que el 70 u 80% de esos decretos que pide derogar la ONU fueron aprobados en un Congreso presidido por un nacionalista y en un gobierno presidido por un nacionalista. A eso voy, licenciado. ¿Qué sucede? Cuando la MASI se va, si a mí me lo pregunta, incluso a lo interno de mi partido, yo soy del criterio que no debía haberse ido. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un trabajo, porque estaba avanzando, creo que había muchas cosas que resolver, creo que había muchas cosas que la MASI todavía tenía que hacer en nuestro país. Me pregunta hoy si quiero que venga una CICI, sí quiero. Me pregunta hoy que si creo yo que debe realmente analizarse los artículos 16, 17 y 18, esos tres especialmente. El 19 probablemente no implica mayor discusión porque es una asignación presupuestaria directa al Tribunal Superior de Cuentas. Pero si esa es la situación que hay que verificar de ese decreto 116-2019, revisémoslo si eso nos mandó el pueblo hondureño. Pero también estoy consciente que si el 04-2022 no se deroga y no se revocan las cartas de libertad que se entregaron a corruptos que se ampararon con una situación que sí es buena, porque es que Libre tiene esa facilidad. Se pueden revocar. No. Usted no esté pidiendo... No esté pidiendo cosas que no están en el marco legal de Honduras. No esté pidiendo revocar esas cartas. No esté pidiendo eso. ¿Y sabe por qué lo dije? Usted me parece que se coloca en el plano del Luis Redondo. ¿Y sabe por qué lo dije? Que dicen que quieren sí aquí, pero no. Escúcheme. ¿Sabe por qué lo dije? Porque quería una voz certificada como la de Renato Álvarez, que le dijera al pueblo hondureño que ese pacto de impunidad ya es irrevocable y que se aprovecharon de gente que sí merecía una revisión de sus casos porque probablemente sí eran políticos para avalar actos de corrupción y que ahora esa acción
es irrevocable. O sea, jugaron con el pueblo hondureño y aquí una voz certificada como el licenciado Renata Álvarez lo acaba de decir públicamente, eso es irrevocable. O sea, Libre se abrazó con un pacto de impunidad terrible que está en este momento todavía con varios casos en los juzgados. Y en los últimos días hemos visto a otros funcionarios del gobierno 2006-2009 que, amparados en ese pacto de impunidad, siguen buscando quedar en libertad por delitos que no tienen que ver con política, sino que tienen que ver directamente Ahora, con Nelson, corrupción. lo que quiere el pueblo es una muestra clara del Partido Nacional, que tiene voluntad para derogar esos decretos. Con gusto. Que no nos vengan con condiciones, simplemente que se coloquen en la posición de otras fuerzas que dicen, bueno, Renato, convoquemos a la sesión y Renato, deroguemos esos Licenciado, decretos. es que nosotros solo hemos presentado una... Perdón, solo tengo como 4 minutos, yo soy perro para medir el tiempo. Solo tengo como 4 minutos en este momento. Pero quiero decirle, mire, licenciado, si nosotros no tenemos problema en que lo revisemos. Ahí dijeron que nosotros nos oponíamos y que nos oponíamos al 57, por ejemplo, para poner un ejemplo. Ya salieron los que iban Desde a el año pasado. Pero ¿quién maneja la agenda? ¿Y por qué no lo pusieron en la agenda? Eso es cierto. ¿Y por qué no votamos? Yo no manejo la agenda. Aquí ninguno de los que estamos aquí, los 4, maneja la agenda. ¿Quién maneja la agenda? Debían ponerlo. Cuando lo pusieron, votamos a favor como bancada. No nos opusimos. ¿Sabe por qué? Porque esta generación de nacionalistas hemos entendido que hay cosas que tienen que cambiar en este país, definitivamente. Pero sí se tiene que derogar el 04-2022. Como lo conozco desde hace muchos años, he llegado a la conclusión que cuando más callado está, más cosas pasan por ese cerebro reflexivo sobre esta temática. Y hoy lo noto callado, algo serio, como molesto. Pero usted es muy diplomático, usted nunca va a descalificar a nadie en un programa y yo lo felicito en ese aspecto, ¿verdad? Pero lo noto más callado que de costumbre. Es que lo aprendió a conocer, son como 25 años. ¿Cuánto frente a frente ha participado? Sí. ¿Qué está pasando por su cabeza en este momento? Yo creo que, primero, decirlo con claridad, con la contundencia que me caracteriza. Yo respeto la institucionalidad, respeto la investidura, pero no comparto, por ejemplo, la opinión de nuestro muy buen amigo, Luis Redondo, por ejemplo. No la comparto, es una opinión personal, porque la Constitución solo da enunciados. Quienes permiten desarrollar esos enunciados son las leyes especiales y las leyes secundarias. Si no se derogan estos decretos, simple y sencillamente los enunciados de la Constitución no logran su efectividad. Para lograr la efectividad de un derecho, necesitamos de un derecho sustantivo, necesitamos el derecho adjetivo. De nada nos sirve tener un derecho sustantivo sin el derecho adjetivo. De nada sirve la teoría sin la práctica. Eso significa que es fundamental, es necesario, es determinante, es imprescindible la derogatoria de estos decretos para lograr ese combate frontal contra la corrupción y la impunidad, y son requisitos sine qua non, sin el cual no, para la instalación de la CICI en Honduras. La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras no va a venir no hay posibilidad de que se instale si no hay un andamiaje jurídico que le permita realmente la efectividad de esa lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. No podemos quedarnos en el discurso. Y en definitiva, es fundamental que las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Poder Ejecutivo, que es quien firmó el acuerdo, el memorándum de entendimiento, definamos con claridad, ¿hay o no hay voluntad política? Yo le agradezco, no me molesta para nada las decisiones políticas de quienes gobiernan, pero yo siempre he dicho, cuando uno no señala lo que cree que es correcto, no le ayuda a un gobierno. Un gobierno que no escucha a quienes señalan lo que creen que es correcto, cometen más errores. Y en definitiva, es necesario, es fundamental que se agenden estos temas y podamos aprobarlos. Y repito lo que dije al inicio, que lo lamento profundamente. No debe ser a iniciativa de lo que está pidiendo las Naciones Unidas. Debió ser a iniciativa propia de país
porque el país está atravesando una situación difícil. Hay en el país pérdida de fe, de esperanza. Y yo voy a decirlo, aunque parezca repetitivo siempre, esto es peligroso para Honduras, porque un país que pierde la esperanza es un país condenado al fracaso. Y vea usted un resultado. ¿Han o no han aumentado la migración en Honduras? Ha aumentado considerablemente la migración. ¿Por qué? Porque hoy no solo se está yendo fuera del país quien no tiene empleo, se está yendo fuera del país inclusive los que tienen empleo. Y eso es grave para el país, porque ahora lo que exportamos son personas. Y eso es fatal, eso es grave, eso es una tragedia humana para un país. Luis, te has comprometido mucho con ese mensaje. Yo tengo Cualquier una opinión. hondureño puede, y le asistiría la razón de preguntarse si ahora, después de leer ese mensaje tuyo, tiene voluntad de que se deroguen estos decretos. Porque decís que no importa si no se derogan, porque desde la Constitución podemos avanzar en el combate a la corrupción. Y has escuchado al abogado cuando dice, No, y con todo el respeto, la Constitución son enunciados. Son enunciados. Son enunciados. Son las Yo no leyes. sé, Luis, si hablas solo por tu persona o si estás hablando por la bancada de Libre, si estás hablando porque ese es el pensamiento del Ejecutivo, porque si es así, si estás hablando por ellos, no tienen voluntad entonces para que venga la CICI a Honduras. Pero aquí tenemos a un Libre, al doctor Sabión. Ya ve, Sabión, que tiene la palabra en este momento. Puede ser, sí, Gracias, ¿Cómo gracias es? Renato. Espero Si se que va a por derogar lo o menos no. me dé unos 5 minutos así como Nelson. Bueno, nos vamos a basar en hechos concretos y me voy a referir al documento que mandó las Naciones Unidas al Congreso Nacional. Nosotros estamos claros como instituto político, fue una promesa de campaña, pero más que todo, más que promesa de campaña, es un anhelo del pueblo hondureño. Y cuando un anhelo del pueblo hondureño no se cumple, pues a la vuelta de la esquina están las elecciones. Eso lo tenemos claro. Y eso no solo como diputados del Congreso Nacional, sino que pues los que dirigen el Ejecutivo, pues la presidenta lo tiene claro, porque fue una promesa. Y no creo que incumpla su palabra. Refirámonos a hechos concretos. La Comisión Anticorrupción se creó en este Congreso Nacional. Yo, con la sinceridad que me caracteriza, no he tenido ningún obstáculo en hacer los proyectos de decreto y dictaminarlos favorablemente, todos los que han llegado en el combate con la corrupción. Y ahí están mis compañeros de Comisión Anticorrupción, Fátima Mena, Barrios, Harry Dixon, Carle Uceda, que son de varios partidos políticos, que no hemos tenido ningún tipo de objeción ni de presión cuando dictaminamos esos proyectos de decreto. Y me voy a referir a los que mandan las Naciones Unidas. Cuando dice el 116-2019, el famoso pacto de impunidad, que ya la doctora Maribel explicó en algunos conceptos que ella tiene, eso está agendado y no tenga la plena duda que en las próximas semanas, con el concurso obviamente, porque necesitamos todos los diputados y ojalá, y fue muy bonito cuando los 128 de que estamos presentes en la Cámara, 111 votaron para derogar 2 pactos de impunidad que se hicieron en el Congreso Nacional pasado. El 57-2020 y el 93-2021, que aquí dice Naciones Unidas. Indicación si existe ante el Congreso de la República proyectos de reforma o derogación del 116-2019, 117-2019 y 04-2022. Yo ya lo dije en la Cámara Legislativa, sobre todo el 04-2022, que si a alguno les incomoda eso, bueno, que presente el proyecto de decreto, porque hasta el momento no hay ningún proyecto de decreto. Solo el del PCH. Dice, copia, dice, de proyectos de ley de dictamen de colaboración eficaz. Ya se dictaminó favorablemente, cosa que desde el 2016 estuvimos en el Congreso Nacional pasado luchando año con año y no pudimos ni siquiera pues que nos aprobaran favorablemente la ley de colaboración eficaz, y está pendiente eso como comisión, está pendiente ya la discusión en el Pleno. Esperamos también que en estos
próximos meses lo pongamos a discusión, porque ya nosotros como comisión dictaminamos favorablemente. Y dice otra: revisión del Código Penal vigente y proyecto de ley de extradición. Al Congreso, al menos en este Congreso Nacional, no ha venido ninguna ley de extradición. Lo que ocurrió fue en el 2015, si la memoria no me falla, porque ya estaba yo en el Congreso Nacional, y fue en el periodo del presidente apellido Avilés. El señor parece que emitió Jorge Rivera Avilés, algo así. Y parece que el señor sí mandó una documentación al Congreso, pero eso en este momento ni nos interesa, porque está funcionando el mecanismo de extradición que está ahorita, y creo que sería un mal momento si mandan la Corte Nueva pues un documento de estos. Y mire lo siguiente: agenda de iniciativas de leyes y dictámenes en discusión ante la Comisión del Congreso Nacional de la República. Y no solo se está hablando de los pactos de impunidad, que 2 de ellos que fueron aprobados en el Congreso Nacional pasado fueron derogados, y qué bueno que rectificaron los diputados del Partido Nacional. No tenemos duda que nos van a acompañar también a la derogatoria del 116, y si tienen alguna observación del 4/2022, que a mi juicio la potestad la tiene pues prácticamente los jueces, pues bueno, no debería haber problema que se lo discutamos. Pero mire que lo que hemos hecho como Comisión Anticorrupción, que fue creada en este Congreso Nacional, y que no hemos tenido ninguna objeción en estos proyectos de decreto. Ya derogamos vía interpretación los artículos del Código Procesal Penal 217, 219 y 222, que era lo que se le quitaba al Ministerio Público, a Luis Javier Santos específicamente, para que él pueda sustraer documentos cuando hay indicios razonables de corrupción. Ok, eso ya lo dictaminado. El otro dictamen que ya aprobamos nosotros como Comisión Anticorrupción, derogar el artículo legislativo 83/2014, que era la ley orgánica del presupuesto, y que le impedía al Ministerio Público igualmente pues a hacer su acción pues investigativa. Ese dictamen ya lo aprobamos. Declarar, dice, que esos son proyectos de decreto como Comisión Anticorrupción. El 7 de abril, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, porque es necesario que el pueblo se empiece a empoderar ya de forma fuerte en el tema de corrupción. Proyecto para derogar el 116 está ya, nosotros lo dictaminamos, está para aprobar en último debate. Reformar el artículo 7 y 8, todos esos proyectos están en la Comisión Anticorrupción. Del Código Notariado tenemos pues, ese no se ha aprobado porque tenemos opinión de la Corte Suprema de Justicia. La Ley General de Archivos, porque mire lo grave que ocurrió. Cuando la Ley General de Archivos, eso lo presentó el compañero Harry Dixon, y nosotros ya lo dictaminamos favorablemente. Imagínense cuando tomamos posición, el gobierno nuestro, ahí en el Congreso Nacional no había documentación de absolutamente nada. Del presupuesto que se le asignaba al Congreso Nacional no había respaldo de nada, todo lo destruyeron. Con una Ley General de Archivos que ya la aprobamos, que ya la dictaminamos favorablemente, pues se pretende evitar ese tipo de penalidades y de actos de corrupción que ocurrieron en el pasado. Y mire, reformar, que ya también lo aprobamos, reformar el artículo 13, numeral 2 del Decreto Legislativo 170/2006, que es a la Ley de Transparencia del Acceso a la Información Pública. Ya también fue aprobado en este Congreso Nacional y en esta Comisión Anticorrupción, que ha tenido toda la libertad para actuar. Y mire otro que ya también lo aprobamos. Mire el otro que aprobamos. Autorizar a Luis Javier Santos, que eso es lo que decía la compañera Maribel, los poderes que debería de haber, no debería habérsele limitado el Ministerio Público, pero tenemos otro proyecto de decreto que lo vamos a aprobar, que lo presentó la diputada Fátima Mena, que es lo que se refería a la abogada Maribel, quitarle la temporalidad
para que Luis Javier Santos ya no solo se limite al nuevo fiscal, sino que darle una temporalidad ya no para la elección del nuevo fiscal, sino que él pueda actuar cuando haya indicio racional de corrupción. Sin el visto bueno del fiscal general. Sin el visto bueno del fiscal general. En concreto, Renato, derogamos ley de secretos que no se pudo derogar en el Congreso Nacional pasado. Hemos derogado 2 de los 3 pactos de impunidad, que al menos yo personalmente, eso es lo que me han dicho los voceros de las Naciones Unidas, que eso es lo que les interesaba. 2, eso no nos falta el 116. Se aprobó la ley del colaborador eficaz, cosa que nunca lo habíamos hecho en el Congreso Nacional pasado. Entonces, ahí están casos concretos, acciones contundentes que nosotros hemos hecho como Congreso Nacional. Y con cosas pendientes, y para eso es el debate, ¿no? Es decir, a todos nos agradaría aquí, que todo eso que está pidiendo la ONU se apruebe en el Congreso Nacional, correcto. Voy a la pausa y después continúo con usted, abogada. Sí. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus mensajes a través de Twitter. Marco Baday Chávez comparte: para atraer la CICI a Honduras y fortalecer la transparencia, necesitamos requisitos clave. Número 1, legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional. 2, garantizar independencia y autonomía. Y 3, compromiso real en la lucha contra la corrupción. Quedarán evidenciados los corruptos que solo dicen apoyar la venida de la CICI por popularidad, pero boicotean cada intento de su instalación. Damos lectura a más mensajes. Vicente Hernández comparte: no hay voluntad política de esos mentirosos de Libre. Su única respuesta es que Jo así lo hizo. Es indignante porque votamos por un cambio, no por más de lo mismo o quizás peor. Nos engañaron, pero pagarán. Son un desastre en todo, hasta en la contratación de empleados sin título. Muchas gracias. Continúe compartiendo su opinión. Bueno, la producción indica que hizo un añadido al tuit primario de hace 45 minutos el presidente del Congreso, Luis Redondo. ¿Qué ha agregado Luis? Y en nuestro ordenamiento jurídico, quiero leerlo, y en nuestro ordenamiento jurídico existen mecanismos constitucionales que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y con ello realmente combatir la corrupción. Luego viene Constitución, artículo 320, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera. Y luego, se debe entender el control de constitucionalidad difuso. Ese es el mecanismo del artículo 320 de la Constitución. Se ha ganado casos aquí en Honduras en donde se ha interpuesto el artículo 320 de la Constitución, que se llama mecanismo de control difuso de constitucionalidad, y lo ha tenido que aplicar y otorgar un juez de letras y hasta la Sala Constitucional. La Constitución en el constitucionalismo moderno es de aplicación directa. Aquí muchos deben ponerse a estudiar el control difuso de constitucionalidad. Y admito que yo me voy a poner a leer eso porque es primera vez que yo escucho el término. Pero sigue sin aclarar. Control difuso de constitucionalidad. Yo sí lo entiendo. ¿Lo entiende usted? Perfectamente. Ah, bueno, pero vamos a cerrar la sección y luego usted va a exponer. Gracias. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, seguimos en el debate aquí en Frente a Frente. La abogada Maribel Espinosa tiene un elemento adicional que agregar ya en la recta final del programa. Muchas gracias, don Renato. Mire, me llamó la atención el numeral 10 de la Carta de Naciones Unidas, cuando dice que pide información sobre la situación de la propuesta de reforma al tema de extradición remitido por la Corte Suprema de Justicia. Y yo quiero referirme que aquí en este actual gobierno, también lo hizo Juan Orlando y hizo un intento,
Pero en el actual gobierno hubo un intento fallido liderado por el abogado Odir Fernández. No sé si usted recuerda que se preparó una ley de extradición para favorecer a los extraditados, para mí, en mi opinión, ¿verdad? Y ahora me llama la atención poderosa por qué la comisión está pidiendo este requerimiento 10º. Información sobre la situación de la propuesta de reforma al tema de extradición remitido por la Corte Suprema. Y yo quiero concluir con algo. El procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo que no viola el estado de inocencia de nadie. Y en realidad, en el país todavía no están las condiciones para condenar a ninguna de esos narcotraficantes. Y al llegar a tener un presidente ligado con el crimen organizado, como fue Juan Orlando, indudablemente sus cómplices todavía están en el país. Y es necesario que sigan las extradiciones mientras se fortalecen las instituciones del Estado. Mire, yo hice un relato de pactos de impunidad liderados por el Partido Nacional, pero ahora estoy viendo otros pactos de impunidad. Y me voy a referir concretamente, cuando se aprobó el presupuesto, se introdujo ilegalmente a la ley de presupuesto interpretaciones y modificaciones de leyes, y nosotros se los advertimos a la comisión, pero también hicieron reformas e hicieron compras directas. Eso es corrupción. La corrupción tiene dos formas de actuar, por acción o por omisión. Yo quisiera que rectificaran tanto el Partido Nacional, después de todos estos hechos, y que Libre también lo haga. ¿Por qué digo esto? Porque yo me remito a los hechos concretos. Nosotros sí debemos reformar, e invito a todas las bancadas que tenemos que reformar el decreto 4/2022 en lo que se refiere a, obviamente, a la amnistía, hacer una reforma que tampoco va a servir de mucho, don Renato, porque los que ya salieron ya están en impunidad. Así es. Así como los nacionalistas que salieron al amparo del 116, el 93 y el 57 ya salieron, ya ellos están vacunados. Eso no lo vamos a poder corregir. Pero los actos de rectificación... Perdón, con el respeto. Qué buen término eso, vacunados. Vacunados, o sea, sí. Es decir, la rectificación es lo que demanda el pueblo. Rectifiquen. Y tenemos que modificar ese artículo que se refiere a la CICIG, porque no necesitamos a Naciones Unidas como asesor. Necesitamos a una CICIG independiente, imparcial y autónoma, que actúe si queremos realmente luchar contra la corrupción. Y también quiero decirle que yo soy optimista. Soy optimista porque si logramos la derogación del 57 y el 93, con 111 votos, el decreto 116 es falso, y ahí el Partido Nacional se equivocó, y que lo acepte. Es falso que porque ellos consignen en un decreto que se requiere mayoría calificada, se requiere mayoría calificada. Porque el único instrumento que determina cuándo se requiere mayoría calificada para reformar, derogar o cualquier otra acción concreta es la propia Constitución. Y la Constitución no dice que el fondo departamental requiera mayoría calificada. Entonces, definitivamente solo se ocupan
la mayoría simple. La mayoría simple. Y eso desde el año pasado. ¿Me entiende? Entonces el pacto es de que se quede, ¿va? Que avance y que termine, ¿va? ¿Compartes el criterio jurídico? Entonces, Sí. el tema aquí, y yo quiero darle el beneficio al señor presidente del Congreso. Cuando él dice, ojalá que esa sea la interpretación que le está haciendo, ¿va? Cuando él dice que el 320 constitucional está por encima, ¿verdad? Y que ninguna ley secundaria, ojalá se refiera al 116, al decreto 116. Pero yo aspiro, y se lo digo aquí con el mayor de los respetos, que el Partido Nacional nos acompañe en la derogación del decreto 116, como nos acompañaron en el 57 y el 93. Para mí son actos de rectificación. Y como no quiero abusar del tiempo, porque no quiero que me vaya a acusar. Porque ya abusé, dice usted. No, quiero decir algo. Pueblo hondureño, y esta reflexión es bien objetiva. Juan Orlando Hernández va a quedar en las páginas más oscuras de la historia de Honduras. Porque sus excesos, su abuso de poder, su vinculación con el crimen nos tienen en unas debacle. Pero el Partido Nacional está en el deber de rectificar por eso. Pero Libre, si no rectifica Libre, va a quedar en la historia como los mejores alumnos de Juan Orlando Hernández. ¿Y esa frase le gustó? Eso quiero dejar constancia. ¿Por qué? Porque hemos visto actos que criticaron antes y lo hacen ahora. No podemos seguir así. El pueblo demanda una clase política diferente, una clase política que actúe con ética y que no solo sean discursos, sino acciones concretas. Señores, mostremos la voluntad política para que venga la cívica Honduras con hechos concretos. Bueno, tengo que ir a una pausa y yo quedo con la duda. Porque ese decreto, ¿para que solo con mayoría calificada se pudiera derogar ese 116? Hay que dar el pacto. Claro. Mira, desde ahí uno queda con la duda. Desde ahí uno queda con la sensación de que fue un pacto descarado. Sin embargo, licenciado... Pausa y después sigo con usted. Pausa y después sigo con usted. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Hoy en tu nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Canciller, sobre salida de misión de la ONU, no tenía por qué dar declaraciones. Canciller, sobre salida de misión de la ONU, dice que él no tenía por qué dar declaraciones con la salida de la misión. ¿Alguien le reclamó? Posiblemente, ¿verdad? Por eso esté diciendo no tenía que dar declaraciones. Si usted quiere saber por qué está diciendo eso, don Eduardo Reina, canciller de la República, lo invito para que entre de inmediato a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Y entonces, ¿derogará el Congreso todos esos decretos que conforman el Pacto de Impunidad 2.0? Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a más de sus mensajes. Caiga quien caiga, la justicia no debe ser selectiva. Deben derogar todos esos pactos de impunidad. No hagan lo mismo que Jo. Invito a los grupos de respuesta de Libre que respondan acá, entiendan esto y se pongan la camisa de Honduras, no sean de estómago. Mel, no destruya más el país.
Sisi viene a hacer justicia en favores de los más desprotegidos del país. No más actos de corrupción. Muchas gracias por haber compartido su opinión. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. Me quedan 4 minutos, 1 minuto para cada uno de los panelistas. Comienzo con usted, doctor Yavés Avión. Bueno, gracias, Renato. Decirle al pueblo hondureño que estamos en un momento histórico, que tenemos una responsabilidad histórica como país. Y yo sé que algunos dicen que quiere la Sisi del diente al labio de los que participan en la oposición, pero eso va a ser una realidad y esperamos que sea en este próximo semestre. Estamos claros que es una petición del pueblo hondureño. Como gobierno estamos en obligación de traer la Sisi ante la debilidad institucional que tenemos, ante la enorme cantidad de actos de corrupción que han ocurrido durante décadas en el país. Y no tenemos duda que reforzando la institucionalidad, reforzando el Ministerio Público, reforzando los presupuestos que sí han aumentado en nuestro gobierno, a la Corte Suprema de Justicia, más de 140 millones, al Ministerio Público también, que suficiente. Necesitamos aumentarlo, sí, pero eso va a ser una realidad y cuando la Sisi venga vamos a ver, como dicen, de dónde sale el cuero de las correas. Muy bien. Abogado, don José Alfredo Saavedra. De manera breve, Renato. Inicié diciendo que hay un acuerdo de entendimiento, hay un memorando de entendimiento entre el gobierno y las Naciones Unidas. ¿Qué significa eso? Que esta lucha frontal contra la corrupción y la impunidad no es exclusividad del Congreso Nacional. No hay, dije, que señalar al Congreso únicamente en ese sentido. 2, al escuchar ya la lectura completa de la opinión del presidente del Congreso, me quedo con la esperanza de que efectivamente vamos a lograrlo, porque ese es el sueño del pueblo hondureño, una exigencia del pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado. Abogada Espinosa. Al pueblo de Honduras decirle, la Sisi es precisamente lo que todos los hondureños debemos tener claro, que es el instrumento necesario para luchar efectivamente contra la corrupción. Muchas gracias. Diputado Nelson Márquez. Esta es la primera vez que el pueblo hondureño tiene acceso a un documento oficial en todo este proceso en más de año y medio. Y tuvimos acceso porque la ONU, la misión de la ONU lo envió a los medios de comunicación. Pero estos son documentos de interés nacional. Hoy exigimos como pueblo que seguro el documento que también le enviaron al Poder Ejecutivo lo hagan público para saber qué es lo que la ONU le está pidiendo, exigiendo al Poder Ejecutivo para poder instalar la Sisi. Bueno, les agradezco de nuevo su presencia y espero que nos miremos pronto otra vez aquí en el programa. Muchas gracias. Buenos días.